Este 31 de julio se cumplen 40 años de la desaparición física del general Omar Torrijos Herrera. Una fecha que el periódico Bayano, en patrullaje con Omar, considera no podemos pasar desapercibida. Y en atención a la misma, organizaremos a lo largo del año un conjunto de actividades como paneles, conferencias o encuentros en fechas históricas y significativas para el pueblo panameño, pero develando para el presente y futuro la visión de Omar en lo social, lo económico y lo político a lo largo de su liderazgo. Iniciamos esta jornada en patrullaje con Omar en el marco del 92 aniversario de su nacimiento. Una actividad que contará con invitados nacionales e internacionales, con testimonios de vida que se abordarán en temas como la dimensión histórica, solidaria, humana y la política económica y social. Bienvenidos a esta actividad que organiza Bayano en memoria de un hombre que trascendió su tiempo y supo liderar durante 13 años un proceso que él mismo denominó revolucionario. Hola amigos y amigas de Café Bayano. En este año dedicado a Omar Torrijos, en la conmemoración de su legado, Café Bayano se ha preocupado por rescatar la memoria colectiva para beneficio de los panameños que aún sueñan con la soberanía, el desarrollo nacional y la justicia verdadera junto a la equidad. En este proceso hemos buscado a las figuras que conocieron directamente al general Omar Torrijos. Una de estas personalidades que hoy nos acompaña es precisamente Zoilo Martínez de la Vega, periodista español con una larga trayectoria informativa en América Latina. En ese esfuerzo informativo, Zoilo Martínez de la Vega tuvo la oportunidad de conocer al general Omar Torrijos y con el paso de los años se convirtió en asesor en materia de comunicación y ayudó a preparar a una nueva generación de periodistas en el manejo de los asuntos internacionales. Yo quisiera decirles que, bien, sabemos todos que la operación más importante que hizo el general Torrijos fue la recuperación de la soberanía nacional y de la zona del canal y del propio canal de Panamá. Para mí esa operación es la operación diplomática más inteligente y más positiva que conozco en toda la historia de América Latina, posiblemente desde la independencia de América. Se trata de un país tan pequeño, microscópico diríamos, como Panamá, que no ha tenido nunca independencia, pasó de ser colonia de Colombia a ser colonia de los Estados Unidos, y en esto llega un personaje como el general Omar Torrijos, que toma el poder, no toma el poder tanto como decimos para defenderse del presidente Arnulfo Arias y de su exilio como agregado militar a El Salvador, sino que toma el poder ya con la intención de hacer una transformación nacional y desde luego de recuperar la soberanía de Panamá. No tiene apoyos internos, no tiene apoyos más que los apoyos políticos de la Guardia, el apoyo de la Guardia Nacional, que no es un apoyo político, no tiene partido político y va buscando paso a paso por todo el país los apoyos populares en los que va a sustentar su acción internacional y posteriormente su acción política de partido. Primero, no solo no tiene apoyos nacionales, sino que tiene oposición de los partidos tradicionales. Entonces, a ese efecto, tiene que decidir algunas acciones dictatoriales, como es el exilio de algunos políticos, para no presentar un flanco débil
frente al gobierno norteamericano en cuanto a la lucha por el Canal de Panamá. A partir de ahí es otra lucha en solitario internacional. En primer lugar, se da cuenta de que Panamá no tiene fuerza ni argumentos suficientes para obligar a los Estados Unidos a sentarse otra vez en una mesa de negociaciones. Las negociaciones anteriores habían sido realizadas en un cuarto oscuro del Departamento de Estado, donde prácticamente Estados Unidos le decía a Panamá, le hacía algunos regalos y le decía lo que le dictaba sus consignas. Entonces, Omar Torrijos necesita esa fuerza. ¿Cómo? Con la asesoría inteligente de su canciller Juan Antonio Tac y de su ministro, de su embajador ante Naciones Unidas, Aquilino Boy, traman lo que fue la operación maravillosa de la reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en Panamá, en marzo del 73, me parece. Muy bien. Y sienta y consigue con la acción directa a sus viajes a todos los países latinoamericanos el apoyo, sobre todo de Perú, que es representado en el Consejo de Seguridad, pero de todos los cancilleres latinoamericanos que acuden al Congreso, al Consejo, para apoyar la posición de Panamá, de donde sale una resolución que obliga a los Estados Unidos a sentarse a negociar con Panamá en términos de justicia y de igualdad. Entonces, Omar Torrijos decide continuar la labor que hizo en América Latina con los gobiernos, buscar los apoyos internacionales. ¿Cómo? No puede buscar uno a uno. Entonces, consigue la aproximación y la amistad del mariscal Tito y de su mano ingresa en el movimiento de países no alineados, que son 115 países miembros y 20 observadores. Es un paso importantísimo. De ver a Tito va a ver a Felipe González. Y con Felipe González, además del apoyo anterior y la amistad que tenía con el presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, y con el dirigente de República Dominicana, Juan Francisco Peña Gómez, vicepresidentes de la Internacional Socialista, consigue ingresar en la Internacional Socialista, representado, pues, donde figuran los principales partidos de todo el mundo. Otro apoyo fantástico es el del Papa Pablo VI. Va a visitarle, después de visitar a Tito también, y consigue el apoyo nada menos que de la Iglesia Católica, que ese sí es el organismo político y diplomático y apostólico más internacional que hay. Ya tiene Omar Torrijos un entramado de apoyos para poder sentarse a negociar con Estados Unidos. Y tiene la oportunidad, además, tiene la suerte de coincidir con un presidente norteamericano como Jimmy Carter, que tiene un sentido ético de la política y reconoce lo mismo que reconocían antes Kissinger, incluso Nixon, los derechos legítimos de Panamá, pero Jimmy Carter se presta a negociar esos mismos derechos y a reconocer que la paz del canal en la zona del Canal de Panamá y la seguridad en el tránsito por el Canal de Panamá dependen absolutamente de la amistad de los panameños. Un paso muy importante fue el Pentágono, que también Omar Torrijos personalmente se reunió con los dirigentes del Pentágono, que le comprometieron su apoyo del Pentágono a estudiar los derechos de Panamá en ese puente del mundo tan estratégico como es el canal interoceánico para todos los proyectos militares y todas las guerras de los Estados Unidos. Finalmente, sabemos cómo hay otro apoyo muy importante. Tiene un enemigo en Estados Unidos muy fuerte, que es el candidato republicano y ex actor Ronald Reagan,
y Omar se alía con un amigo de Ronald Reagan, pero John Wayne, un actor mucho más considerado que Ronald Reagan, tan conservador como él, pero también mucho más justiciero, y que reconoce perfectamente, conoce muy bien a Panamá, ha estado con el general Torrijos, tiene amigos como Arturo McGowan, Omar Torrijos le manda asesores tan importantes como los historiadores Mark Jaén y Flavio Velázquez, que le convencen a John Wayne de los derechos legítimos de Panamá y la legitimidad de ese tratado Torrijos-Carter para enfrentar las pretensiones de Ronald Reagan, que decía: este canal lo hemos construido nosotros, es nuestro y lo vamos a mantener y defender como nuestro. Ese fue el proceso, hasta la firma de los tratados del canal, que son el 7 de septiembre de 1977 en la sede de la OEA, con la presencia de todos los gobiernos latinoamericanos. Agradecemos a don Zoilo Martínez de la Vega por su participación en Café Bayano y por el suministro de valiosa información que ayuda a comprender la dimensión histórica de la figura del general Omar Torrijos y su proyección en el ámbito mundial a favor de la liberación nacional y la recuperación del Canal de Panamá. Hoy tenemos la oportunidad de presentar en este segmento la dimensión solidaria de Omar Torrijos a una destacada personalidad que lo conoció y tuvo una relación muy cercana con el Torrijos, la diputada Ana María Zurra Espadea, oriunda de Montevideo. Esta personalidad tuvo un contacto con el Torrijos a través de el refugio que tuvo en la Embajada de Panamá, y Torrijos logra sacarla de Chile en el periodo en que se da el golpe de Pinochet. Con ustedes la diputada Ana María Zurra. Para mí es un honor y un placer hablar de una figura tan importante como mi general Torrijos, porque como todos lo llamaban así, nosotros también, que tuve la oportunidad de conocer cuando Panamá estaba en una situación muy especial. En el año 73 empezaba su lucha por recuperar lo que era suyo, que era el Canal de Panamá, y solidariamente nos recibió en su embajada. Les voy a contar una anécdota. En realidad, la Embajada de Panamá el 8 de septiembre se había mudado a un apartamento más pequeño en Santiago, y los militares estaban en la puerta de casi todas las embajadas, y en Panamá estaban en la antigua sede, y nosotros, por solidaridad con los demás latinoamericanos, porque Chile era un país en el cono sur, el único que tenía democracia, y todas las izquierdas del continente estábamos allí, además apoyando una iniciativa muy buena de la vía chilena al socialismo con Allende, y todos trabajamos en eso. Y bueno, y nosotros pudimos entrar a la verdadera Embajada de Panamá, y por eso nos salvamos, ¿no? Y de ahí salimos Panamá fletó 2 aviones, porque salieron primero los chilenos, las mujeres y los niños, y en la segunda tanda salieron el resto de los compañeros que estaban en la embajada. Eso fue una demostración de solidaridad de general Torrijos, que demostró una afección a los derechos humanos impresionante. Nosotros nos sentimos como seres humanos comprendidos, que veníamos saliendo de una situación muy difícil, y la verdad que fuimos re bien acogidos, nos llevaron a lugares donde nos atendieron bien, nos dieron comida, que no la veíamos hacía tiempo. Me acuerdo la primer fila de comida cuando llegamos a Panamá fue en un cuartel. Yo personalmente, que no hice 3 veces la cola, y ahí enseguida vino mi general Torrijos y estuvo con nosotros, comió con nosotros y charlamos de toda la situación. Si hoy lo comparamos con cómo están llegando los refugiados de Siria y de otras partes, sobre todo del África, a Europa, el primer mundo, y la tristeza de la manera cómo los tratan,
hay una diferencia abismal con la que nosotros vivimos en aquel momento, porque nos sentimos realmente que se defendía con nosotros los derechos humanos, éramos tratados como humanos. Eso ya hace una diferencia brutal, ¿no? Y demuestra también una calidad humana, tanto de Torrijos como de su pueblo, porque apenas llegamos la gente se acercó a nosotros para colaborar, para ayudarnos, no solo los sindicatos, sino la gente individualmente, para ver qué necesitábamos, en qué podían colaborar, incluso nos hicieron, porque eso fue en octubre, el golpe fue en septiembre, no estoy hablando del mes de octubre del 73, cuando llegó diciembre y estábamos ahí con todos nuestros niños, nos festejaron la Nochebuena y trajeron regalos para todos los niños, la gente. Y me acuerdo y me emociona porque nosotros pensábamos que no íbamos a poder darle a los niños, alejarlos de la situación en que estábamos viviendo, de la angustia, y que pudieran recibir los regalos como en todas partes del mundo. Y eso lo hizo el pueblo panameño, capitaneado por Torrijos. También quería resaltar la resolución, en la vivencia esa, la resolución que tenía de los conflictos, de los problemas humanos. Recuerdo que en aquel momento había 2 barrios en Panamá, nosotros escuchábamos mucho la radio, que eran rivales y que se llevaban mal, y había un límite ahí que era difícil. Entonces, ¿qué hizo? Construyó una cancha de básquetbol en el medio entre los 2 barrios para que fuera utilizada por la gente de ambos barrios. Ese acercamiento social por intermedio del deporte y para limar asperezas entre la gente, porque la gente tenía que convivir, utilizar ese espacio y claro, y comunicarse unos con otros, fue brutal porque resolvió un tema que hacía años nadie podía resolver. Yo creo que esa demuestra también, además él fue a la inauguración y iba, porque era una persona que siempre daba la cara, donde pasó, así como fue con nosotros cuando recién llegamos. Después nos llevó a su casa. Yo me acuerdo que dijo, esta casa es de ustedes, pueden hacer lo que quieran. Y bueno, ahí cada uno fueron a dormir, yo me fui a duchar, por ejemplo, había entrado con lo opuesto a la embajada, y hacía mucho frío en Chile, y hacía calor en Panamá, y cosas por el estilo que demostraban una actitud muy cercana y muy humana. Y también las consignas, que las consignas no eran, digamos, como se dice ahora, políticamente correctas, pero que entraban y que se compenetraban, la gente las entendía. Me acuerdo de 2, porque siempre las recuerdo porque eran muy sintomáticas, que decía, nosotros no estamos ni con la izquierda ni con la derecha, estamos con Panamá. Eso fue brutal para mí. Y otra decía, cada pueblo tiene su aspirina, como diciendo, en cada lugar las cosas son diferentes y hay que resolverlas de acuerdo al lugar. Esas cosas, digo, marcaron una personalidad y un hacer muy especial, y que la verdad para mí fue una época de mi vida muy marcada y muy importante, ¿no? Panamá estuvo en tránsito, lamentablemente no nos podíamos quedar porque éramos mucha gente y Panamá no estaba en condiciones, pero sí obtuvo digamos, que fuera un país de tránsito, que eso es muy difícil. Hoy hay países que no lo permiten, eso de país en tránsito, entonces la gente está obligada a pedir asilo en el primer lugar que llega. Y eso demuestra también la fuerza y el poder que tenía en cuanto a la convicción y en cuanto a realmente interesarse por los problemas políticos y los problemas humanos de los demás. Agradecido con la compañera Ana por la participación en este Café Bayano. Ahora queremos presentar en la dimensión solidaria al compañero Eduardo Francisco Contreras, que es un abogado y periodista y profesor político, militante del Partido Comunista de Chile, fue alcalde de la ciudad de Chillán y diputado en el 2014. Y también le tocó, con el golpe del 11 de septiembre, salir de Chile por intermedio del general Torrijos. Cuéntenos, don Eduardo Francisco Contreras, cuál fue su experiencia
con el general Torrijos en este sentido? Bueno, el primer acercamiento a la personalidad del general Torrijos fue en realidad en 1971. Comenzaba el gobierno de Salvador Allende y numerosas personalidades del mundo visitaron nuestro país. Yo era entonces alcalde de mi ciudad y recibí la visita de un gran escritor, Graham Greene. Conversamos bastante durante un día acerca de literatura, de política, y fue la primera persona que me llevó a resaltar todavía más la figura de Omar Torrijos, a quien los chilenos de mi generación ya conocíamos como un líder de la izquierda latinoamericana, un sólido antiimperialista que luchaba por recuperar las olas del canal, que había hecho una profunda reforma agraria con asentamientos campesinos, etc. Bueno, de ese mismo líder nos habló mucho más Graham Greene, y en ese tiempo no podíamos prever que años más tarde Graham Greene viajaría a Panamá, estaría con Omar durante largo tiempo, y que años más tarde publicó un hermoso libro que se llama Conocer al General, que lo publicó el año 1984, cuando ya había fallecido el general Torrijos. Bueno, vino después el 11 de septiembre de 73 el golpe de Estado, yo era entonces ya diputado, permanecimos en clandestinidad trabajando algunos meses, pero la situación se hizo insostenible y recibimos la orden de partido de que todos los que éramos parlamentarios debíamos buscar asilo. Los exiliados fuimos instalados en el histórico Hotel Central, y lo digo histórico porque allí había estado también en su época el Che Guevara, desde allí había huido también el Che Guevara, y bueno, es un hotel lleno de historia, y frente al cual durante la permanencia de los exiliados chilenos en ese hotel, la solidaridad panameña se hizo presente casi todos los días. Había actos culturales, recuerdo que los organizaba el Chino Wong, estaba también Manolo Zárate, Domingo Barría, Marta Matamoros, dirigentes sindicales, estudiantiles de la construcción, universitario, etcétera, y de las mujeres, de la Federación de Mujeres Democráticas, que alegraron la vida de los chilenos, los levantaron ánimo. Pudimos conocer también personalmente en un breve encuentro de los exiliados chilenos al propio general Torrijos, para nosotros un gran honor, algo ya sabíamos y conocíamos respecto de él, que había nacido, por ejemplo, en Santiago de Veragua, si no me equivoco, y con una numerosa familia. De Panamá guardamos tantos recuerdos, tanta gratitud por los compañeros y compañeras panameñas. Recuerdo el apoyo que recibimos también del Partido del Pueblo, de Rubén Sousa. Incluso logramos escribir un libro en Panamá, un libro que fue patrocinado por el comité, hubo un comité panameño de solidaridad con el pueblo de Chile, que lo presidía el arquitecto Raúl Rolando Rodríguez Porcel. Allí había muchas personalidades, estaba César de León, entre algunos que recuerdo, Jean-Marie, Luther Thomas, etc. Bueno, y con el apoyo de ese comité escribimos un libro que se llamó Chile, una larga y angosta cárcel. Fue escrito publicado en Panamá el año 74, y lo escribimos junto con el periodista Robinson Rojas y la periodista Irene Goldstein. Una expresión más de lo que fue la solidaridad panameña, habernos permitido la publicación de este libro, que contribuyó de alguna manera a difundir lo que ocurría en Chile y la solidaridad que estábamos recibiendo. El hombre que está predispuesto a morir para ayudar al otro, está dispuesto a ofrecer lo único que tiene, que es su vida, para romper las estructuras que han mantenido este pueblo al borde de un estado de postración. Omar Torrijos, Ingenio La Victoria, 24 de julio de 1971. Las decisiones y actuaciones de Omar Torrijos, que trascendieron más allá de su vida física, se basaron en su profundo respeto a la dignidad humana. En su hogar, aprendió a que como hijos de Dios, la vida de todo ser humano es sagrada e inviolable y debe ser respetada y valorada en sus condiciones particulares por el solo hecho de ser personas. La conquista de la soberanía total y el Canal de Panamá fueron objetivos tácticos para realizar el principal objetivo estratégico, el desarrollo humano de la sociedad panameña. En los 200 años de república, nuestro país nunca ha alcanzado el nivel de desarrollo humano que vivió como resultado de las transformaciones que dirigió el general Torrijos. Él
estaba tan entregado y comprometido con su misión que predijo cómo iba a morir. Para conversarnos sobre los momentos y experiencias que compartieron con el general Torrijos, tenemos con nosotros a Guillermo Vega, periodista y escritor y diplomático. También tenemos con nosotros a Egipcia Yangües Ruiz, que ha vivido toda su vida en Coclecito y que gracias al apoyo que el general Torrijos le dio a su comunidad, fue becada para estudiar el bachillerato en técnico agropecuario, llegar a ser electa representante de corregimiento en 1978 y diputada suplente y trabajar con el general Torrijos en el proyecto de desarrollo atlántico. Ahora los invitamos a que nos acompañen en este patrullaje con Omar. Quiero comenzar por decirles que que conocí al general Omar Torrijos Herrera antes de que él fuera el Omar que trascendió los límites de la patria para convertirse en el mundo en una luz que alumbró las esperanzas de los pobres y principalmente de los niños que siempre le tuvieron como un padre amantísimo y generoso. Eso es quizá la introducción que pensé hacer, que quise hacer y que hago porque considero que los triunfos que logró Omar para la República y para nuestra patria quizá han oscurecido un poco la personalidad y su amor por los niños de su patria. Ese es el general Omar Torrijos Herrera, o como mejor dicho, Omar, el hombre que conocí, que me brindó su cariño y su aprecio y que tuve la oportunidad de conocer en la intimidad de su soledad. Omar, que para muchos será una sorpresa lo que voy a decir, nunca fue militarista. Desde niño, según me cuentan, los que lo conocieron en esa época y siguieron siendo sus compañeros de lucha durante toda su vida, siempre fue el joven rebelde, consciente de la injusticia y permanente soldado dedicado a tratar de que los niños panameños no sufrieran las injusticias, las desigualdades y el hambre al que lo condenaban las desigualdades de Panamá. Ese fue el Omar que traté después, ya en la cumbre de su gloria, consolidados su aspiración máxima, que era el de la soberanía de Panamá, y haber dotado a la República de muchos instrumentos que servirían para el desarrollo y el bienestar tanto de pobres como de ricos en Panamá. Ese es el Omar que conocí. Ese es el Omar que día y noche se preocupaba por los niños. Prueba de que ese amor era correspondido son las escenas de su llegada a veces a algún pueblerío o alguna comunidad donde había niños, como los niños corrían a su encuentro, desafiaban todas las reglas de la gravedad y se le encaramaban como los niños se encaraman al padre generoso y amoroso que tienen.
Ese fue el Omar que aprendí a respetar y a querer y a tratar de ayudar en lo que él asumió, que fue la lucha gigantesca por lograr consolidar la soberanía nacional. Hoy día se acusa a la familia responsable de quizá desapego de la juventud a las luchas patrióticas. Pero quizá si estuviera viviendo, preguntaría de qué familia hablamos. Si la madre tiene que levantarse a las 3 de la mañana para ir a buscar el sustento y llegar a las 9 cuando ya el niño está durmiendo. Cuando se nos habla de la familia, no se atacan los males fundamentales de la sociedad. Se acusa al pobre y el rico naturalmente apela en la educación a la escuela privada. Cuando en algunas ciudades y pueblos se está eliminando la escuela privada para que nos ocupemos de la escuela pública, aquí se incrementa más y más el costo de la educación que sufragan los padres haciendo sacrificio. Ese es, en mi opinión, el Omar que debemos comenzar a enaltecer y agradecer su preocupación por la educación. Siempre siguió el consejo de su padre, que cuando él le preguntó qué quería que él hiciera en la cumbre de su poder, le dijo: haz escuelas, haz escuelas, haz escuelas. Y eso hizo Omar. Llenó lo que pudo el país de escuelas. Quizá no tuvo el tiempo de preparar maestros que prepararan a nuestros maestros, pero aún así siempre tuvo en la mente ese amor por los niños. Cuando nosotros conocimos por primera vez a Omar, eso fue muy impactante, porque esta región no se conocía a nivel del país. Nosotros éramos olvidados, abandonados, y ver a un dirigente como Omar Torrijos en este sector para nosotros era de gran emoción. La verdad que transformó nuestras vidas, tanto a nosotros los jóvenes, los niños, como a los adultos, a nuestros padres, que les dio la oportunidad también de tener un ingreso. En ese tiempo era mínimo, pero era un ingreso familiar, de tener una mejor alimentación, poder tener oportunidad de agua, casa de madera, porque nuestras casas eran de penca y de piso de tierra, pero allí vivíamos felices, ¿verdad? Y con el general Torrijos esto fue un cambio radical. Tuvimos la oportunidad de salir a estudiar, de regresar nuevamente a Coclecito, porque la idea era capacitarse, educarse y regresar a compartir esa educación, esa oportunidad que él nos había brindado para que otras personas también la estuvieran. Y esa era la visión de Omar, de hacer de esta región e integrarla totalmente al país con todas las comunidades que estaban a su alrededor. Nosotros trabajamos fuertemente en todo lo que fue el desarrollo de estas comunidades, de este sector, que él le llamó puerta de entrada al Atlántico. Por eso Coclecito es conocido como puerta de entrada al Atlántico, porque no solamente éramos Coclecito, ni éramos Colón, éramos 3 provincias unidas en una. Era Coclé, Colón y Veraguas. Y en esa dimensión y esa visión tan amplia que el general Torrijos tenía para la educación y el desarrollo de nuestra gente, que nunca había sido tomada en cuenta, que siempre habíamos sido relegados a la nada. Entonces, con Omar Torrijos, nosotros tuvimos esa oportunidad. Cuando vinieron los senadores, cuando vino el senador Malgover aquí a Coclecito, cuando lo de los tratados Torrijos-Carter, recuerdo que nos pasó una anécdota muy interesante. Él estaba en su hamaca y el senador se sentó en un taburete que él tenía fuera de su casita, y andaban unos perros por allí, y el perro alzó la patita y se orinó en todo el taburete donde estaba el senador. El general, con sus ojos grandes, así que lo recuerdo, con su ojo expresivo, me miró, se puso su tabaco en la boca y miró al senador, no dijo nada, no pasó nada.
Después de eso lo llevó a caminar por el área del aserradero, que nosotros le decíamos que era puro lodo. Esa fue una experiencia muy espectacular porque el senador estaba vestido todo de blanco, desde los pies hasta la cabeza, y el general lo hizo caminar lodos, y nosotros no sabemos cómo, pero él no se enlodó, y él apenas unas manchas en su vestido de blanco, y después que llegamos allá, el helicóptero los recogió y los llevó a Farallón. Esa es una experiencia que nunca lo olvido, porque eso era Omar. Te traigo aquí donde yo vivo, lo que yo soy, lo que es mi Panamá, lo que es mi país. Sobre reforma educativa, el general Omar Torrijos era hijo de maestros rurales. Era además de la provincia de Veraguas. Sabía que en el área rural de Veraguas, que era la mayor cantidad de personas, había muchas personas sin escuela, y no solo sin escuela, sino que había muchos analfabetas también. Así que él le dio una gran importancia a la educación, pero sabía también que nuestra educación había tenido su punto culminante en las décadas del 20, del 30 y quizá del 40, pero ya pasada la guerra, en la década del 50, había que hacer muchos cambios, porque así es, la educación cambia de acuerdo con lo que cambia la sociedad. Así que él nombró una comisión nacional de reforma educativa, y la coordinadora era la profesora Berta Torrijos de Arosemena, pero habían otras personas más, la profesora Ángela Arrue, también la profesora Aura Lesquiur de Russo, el ingeniero Levy, el doctor Klepsi, en fin, que había una comisión organizadora. Esa comisión llamó a un voluntariado para trabajar, y nos anotamos 120 personas, entre las cuales habían maestros, profesores, padres de familia, académicos, obreros, campesinos. O sea, los voluntarios éramos 120. Ellos organizaron 20 comisiones de trabajo, y después de un año de trabajo se entregaron 20 documentos. O sea, cada grupo tenía que elaborar un estudio sobre el tema que estaba tratando, y también se entregó un informe general. O sea, un año después, que fue en el año 72, se entregaron 21 documentos al Ministerio de Educación. ¿Qué planteó la comisión en sus 20 documentos? Planteó que había un cambio de estructura. En vez de una primaria de 6 grados, estábamos proponiendo una básica general de 9 grados, gratuita y obligatoria. ¿Y cómo se podía hacer? Se podía hacer iniciando el 7º grado en aquellas escuelas primarias que eran completas, poniendo allí un 7º grado que llegaría hasta el 9º, y que a ese 7º, 9º le dieron en llamar ciclo básico, porque como antes era el primer ciclo básico. La estructura además incluía cambios en la propia universidad, porque también se planteaba que en la universidad debía haber una formación técnica que fuera de 2 años, tal vez, cosas de ese tipo, y que el que salía bien en la formación técnica y quería seguir, entonces hacía su licenciatura o su ingeniería, qué sé yo. También se abrieron colegios secundarios de educación técnico profesional en diferentes técnicas. Acá en Panamá, después, cuando se terminó esta reforma, que fue en el año 79, del año 74, que empezó oficialmente, a mediados del 79, que ya no fue más, había habido una gran cantidad de cambios, y el primero comenzaba por el analfabetismo. En el censo del 70, el analfabetismo era de 20%. Por supuesto, la mayoría eran los indígenas y además campesinos. Pero en el año 80, el censo del año 80 dijo que el analfabetismo había bajado a 10.5%.
una de las cosas que yo quisiera, digamos, destacar al inicio de estas reflexiones es que es importante recordar el principio de que la economía determina la política y de que esta última solo tiene una independencia relativa. Teniendo esto presente, el general Omar Torrijos tuvo muy claro siempre este principio y que ambas cosas debían estar subordinadas al proyecto de liberación nacional en su fase anticolonial, que ya para ese momento ya se había adoptado. Recordemos que el general Torrijos ya en 1970 había asumido las banderas del 9 de enero como política de Estado. Pero eso involucraba preparar precisamente al país para acometer esa tarea titánica. Este principio que acabamos de señalar al inicio fue lo que determinó la necesidad de formular una política agraria coherente con esta visión estratégica que había adoptado el proceso revolucionario bajo la conducción de Omar Torrijos. Así se decidió romper el monopolio de la propiedad privada sobre los medios de producción y se acuerda una política de economía mixta donde podían convivir junto a la propiedad privada diferentes formas de propiedad en el campo. Así podíamos ver, por ejemplo, los asentamientos campesinos, las cooperativas, juntas agrarias de producción, empresas mixtas, empresas estatales. Esa diversidad de formas de propiedad permitieron ampliar la base social de la actividad productiva en el campo y permitió incorporar a importantes sectores sociales a una vida vinculada a la economía nacional, porque grandes sectores del área rural prácticamente tenían una actividad de subsistencia, de autoconsumo, y no, como fuerza social no tenían presencia en la vida nacional. Y de ahí salimos con una serie de propuestas de transformaciones institucionales que se reflejaron posteriormente en lo que fue el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, el Instituto de Mercadeo, el IDIAP, en fin, todas las instituciones nuevas, el IDIAP, por ejemplo, el Banco de Desarrollo Agropecuario, que tenía que responder a esos objetivos que se habían planteado. O sea, la institucionalidad del sector tenía que ser correspondiente con los objetivos más generales de liberación nacional que se había planteado la nación. Ese enfoque, ¿no?, se dio precisamente bajo la conducción del general Omar Torrijos Herrera. Cuando se da el golpe de Estado en 1968, la Federación de Estudiantes de Panamá y la Unión de Estudiantes Universitarios gozaban de un enorme reconocimiento social, un reconocimiento que, así como el acero, se había forjado en luchas históricas, muy particularmente de la década del 50, el 58, mayo del 58, el 59, luego el 64. Por eso es que me explico yo un poco que una vez que se da el golpe de Estado el 11 de octubre de 1968, en la OEA se discutía la intervención en Panamá. En ese momento, en la antigua zona del canal, en las calles que daban hacia la entonces 4 de julio, estaban cientos de camiones militares, tanques, soldados prestos a intervenir en Panamá.
En esa coyuntura, en esa circunstancia, Omar Torrijos invita a la FEP y a la UEU a conversar. Y el asunto era el apoyo de la FEP y de la UEU. El apoyo de la FEP fundamentalmente era un apoyo político por el prestigio, la autoridad moral, social que tenía la organización estudiantil. Entonces nuestra reunión es con Omar solicitando ese apoyo político de la FEP. Nosotros respondiendo a directrices de nuestras organizaciones políticas, le planteamos dos condiciones para ese apoyo. La primera condición, libertad para todos los presos políticos, sin distingos de nada, de ninguna naturaleza. Y la segunda condición, que nos entregaran armas para ser distribuidas a través del movimiento estudiantil al movimiento social popular. 3 días después del golpe, definitivamente que eran esas demandas nuestras eran inaceptables cuando no había ninguna claridad en la conducción de los golpistas. Y fue rechazada. Recuerdo que quedamos en que ellos iban, si venía la intervención, ellos iban a luchar, a pelear. Y nosotros también le dijimos que siempre habíamos peleado contra la oligarquía y contra el imperialismo y que esa no iba a ser la excepción. Y que aunque fuera con piedras y palos, nosotros íbamos a enfrentar la intervención militar norteamericana disfrazada de OEA. Y que en las trincheras a lo mejor nos íbamos a encontrar. Nosotros nos atrincheramos en la universidad, el movimiento estudiantil, pero la universidad también era un hervidero de gente. La universidad es clausurada, es cerrada hacia el 12 o la madrugada del 13 de diciembre del 68. Es decir, 2 meses después del golpe de Estado. La universidad se reabre en junio del 69 y se reabre bajo un estatuto, bajo una normativa estrictamente represiva. A mí me expulsaron de por vida de la universidad. Cuando salí de la rectoría, que habían leído la sentencia, me invitaron muy amablemente 3 agentes de la seguridad del general Torrijos y me invitaron a que fuera donde él estaba para conversar. Y la pregunta de Omar es, bueno, ¿qué pasó? Entonces yo le expliqué y toda la situación. Entonces Omar dijo, bueno, esto era lo que estábamos esperando para hacer los cambios en la universidad. En abril de 1970 se cambió la principal dirección de la universidad. Entró el doctor Rómulo Escobar como rector de la universidad y se inauguró una política que se denominó de puertas abiertas y que en efecto abrió las puertas para que miles y miles y miles de jóvenes entraran a estudiar a la universidad y se dio eventualmente todo el proceso que denominamos de masificación de la educación superior. Esas cosas no surgen en un hombre de la noche a la mañana. Tuvo que haber una maduración
y el mismo contacto con la población, ese patrullaje que él comenzó muy temprano, una vez que se define la situación al interior del cuerpo armado, ese patrullaje fue una escuela para él y convierte a este país en una inmensa escuela. Agradezco a cada uno de los panelistas su exposición en este patrullaje con Omar Torrijos en la búsqueda de la identidad nacional. Como parte de un esfuerzo de desarrollo del pensamiento crítico, en este foro se han expuesto elementos importantes de valoración para rescatar la figura de Omar Torrijos. El líder militar se convirtió en estadista y proyectó la imagen de un país a favor de la recuperación de su identidad. Produjo un elemento importante de cohesión y transformó a la sociedad panameña dándole una proyección internacional que hoy debe ser valorada en su justa dimensión. Agradecemos a todos su participación e invitamos a nuestros televidentes a continuar en este patrullaje con Omar Torrijos.